Vamos a hablar ahora un poco de la construcción de casos de prueba. En primer lugar, ¿qué es un caso de prueba? Un caso de prueba no es más que un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para evaluar un objeto en particular de nuestro software. La estructura básica de un caso de prueba es un formato estándar que reduce los esfuerzos de prueba y la tasa de error. El formato de caso de prueba entonces es más conveniente en el caso de evaluaciones formales realizadas por expertos, pero se puede también utilizar ciertos formatos más simples para las evaluaciones informales, incluso para las de usuario. Existen, por lo tanto, muchos formatos diferentes para tal fin, dependiendo del software a evaluar, del propósito, del tipo de prueba a realizar, etc. Vamos a ver algunos elementos generales que pueden componer un caso de prueba. En primer lugar, vean que lo primero que tenemos aquí es el identificador, el código del caso de prueba. Es un valor único que nos va a permitir reconocerlo entre todos los demás que tengamos. Ya nosotros hemos hablado bastante de este tipo de codificaciones. Segundo lugar, nos nombran la prioridad de la prueba. Esta puede ser expresada en forma numérica, 1, 2, 3, en forma de categórica, alta, media, baja. Lo único que debemos estar claro en el caso de la numérica, cuál es el valor de mayor prioridad y cuál es el de menor, porque va a depender también de cómo nosotros desarrollemos nuestro sistema. Hay sistemas donde el valor 1 es un elemento de alta prioridad, quiere decir que deben atenderlo primero. El valor 2 es de prioridad media y el valor 3 es de baja prioridad. Si, ¿cómo trabajan en ese tipo de sistemas? Ellos simplemente estiman un tiempo de operación, un tiempo para el trabajo, y dividen ese tiempo entre el número que estamos colocando para decidir cada cuánto tiempo van a atender esa tarea. Hay otros sistemas donde se coloca al revés, donde se dice que el 1 es la baja prioridad, el 2 es la media y el 3 es la alta. Ahí utilizan no división, sino multiplicación. Y con categórica no toman ningún tipo, no es de tipo cuantitativo, sino cualitativo. Vean que ya cuando trajemos más adelante con sistemas un poco más avanzados, se les va a pedir que estén pendientes de lo que son las prioridades. Luego tenemos diseñada por, el nombre de quien hizo, quien construyó el caso de pruebas. La fecha, recordemos que cuando el caso de prueba es muy viejo, muy antiguo, lo más probable es que haya que renovarlo o que cambiarlo por otro. Sobre todo cuando se presentan modificaciones en el sistema. Ejecutado por, o sea, quién fue el que realizó la prueba a final de cuentas y cuándo realizó esa prueba. Nuevamente, si la prueba fue realizada hace mucho tiempo, lo más probable es que sea necesario repetirla para verificar que el sistema siga funcionando correctamente. Tenemos también el nombre o título de la prueba, que esto es sumamente importante porque por lo general es lo único que revisa la persona al momento de buscar o de información sobre los casos de prueba. Si no colocamos los nombres adecuados, es muy probable que pasen por alto el caso de prueba y no lo consigan. Vean que los nombres de caso de prueba son similares a los de variables, formados por muy pocas palabras. Tenemos por otro lado la descripción o resumen de la prueba, es decir, explicar qué es lo que queremos lograr con esta prueba, qué es lo que queremos probar. Aquí también podemos configurar ciertas categorías, etcétera, para pruebas en grupos lógicos. Esto recuerdo que son elementos generales a tomar en cuenta. Tenemos las precondiciones, es decir, qué es lo que necesitamos tener preparado antes de hacer la prueba. Si es, por ejemplo, una prueba dinámica, debemos asegurar que el sistema esté en funcionamiento. Si es una prueba de un entorno, de una aplicación web, debemos asegurarnos que tenemos conexión. No es que estemos probando, entonces mira, no se conecta con la base de datos y resulta ser que no se conecta porque el internet está caído. Y entonces desarmamos todo el sistema tratando de arreglarlo y resulta ser que lo que pasó es que no habían pagado la factura de internet.
Por ejemplo, si es una prueba a nivel de usuario, debe tener su contraseña y su identificador, etcétera. Saber qué elementos necesitamos previo a la realización de la prueba. Los pasos de la prueba es como un algoritmo donde se explica uno a uno las cosas que vamos a ir haciendo. Por lo general no debe ser ni demasiado corto ni demasiado largo. Aquí sugieren entre 3 y 8 pasos. Yo diría más bien que un poquito más, entre 5 y 12. Tenemos los datos de la prueba, es decir, los valores que vamos a utilizar para probar nuestro sistema. Supongamos que sea en el caso de la temperatura, nosotros podemos decir, mira, nuestros datos de prueba son 50, 70, 30, 45, 60, 100, menos 5, 5, A, asterisco, espacio en blanco. Esa es una lista de, como es un solo valor, de los datos que voy a utilizar para probar. Cuando son muchos datos de prueba, lo que hacemos es un archivo aparte, puede ser un Excel con la lista de todos los datos y en los resultados que vamos obteniendo. Los resultados no son más que las salidas que recibimos del sistema. No entiendo lo que dice el señor Wander. Si me aclara un poquito, trato de entender, pero creo que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, continuamos entonces. O es que está tratando de llenarlo de asistencia y yo todavía no he abierto la asistencia. La abro cuando ya vaya terminando la clase, no se me adelante. La tengo ahí colocada ya escrita, pero no le he dado a abrir. Le doy cuando ya vaya a tomar la asistencia realmente. Resultados previstos indican qué es lo que esperamos como salida de nuestro sistema. Puede haber inclusive allí los errores que pueden suceder, los mensajes que pueden aparecer en pantalla, el nivel óptimo de detalle de los campos, etc. Imaginemos que nuestro valor de salida tenga que ser OK y resulta ser que salió recalentado. Ahí pasó algo malo con la validación. Entonces debemos buscar plantear eso para que la persona encargada de programación desarrolle una solución. La postcondición es similar a la salida, lo que pasa es que es otro nombre de lo mismo. El estado es éxito o fracaso, simplemente se marca con X. Las observaciones, cualquier información que consideremos importante y que no hayamos añadido hasta el momento. Ahí entran notas, comentarios, preguntas, etc. Los requerimientos son elementos particulares que se necesitan para un ciclo de prueba. Son muy similares a las precondiciones. Es decir, lo que necesitamos como para poder que nuestra prueba funcione. Una conexión a internet, que puede ser los datos de clave, etc. Adjuntos y referencias son informaciones adicionales ya un poco más voluminosas que no lo vamos a añadir directamente al informe, sino como un anexo y que puedan servir de ayuda para la persona cuando vaya a analizar dicho caso. Automatización, en este caso, la primera parte sería sí o no. Si es posible automatizar la prueba, debemos explicar con qué aplicación la vamos a automatizar, nombrar algunos de sus detalles, describir cómo se usaría esa aplicación y cualquier otra información que consideremos de interés. Allí tenemos entonces